Hola, bienvenidos a Geótico, mi nombre es Maricel Martínez y en este video les hablaré sobre la ilustración científica. Definición, importancia y aplicaciones, así como su historia, tipos, técnicas, grandes ilustradores y mucho más. Hablemos un poco sobre su definición e importancia. La ilustración científica es una disciplina que fusiona arte y ciencia para visualizar información científica de manera precisa y detallada, capturando características específicas de organismos, estructuras o procesos para facilitar la comprensión y el estudio de estos. Los ilustradores tratan de dotar a la obra del mayor rigor científico y a la vez buscan transmitir conceptos de forma clara y objetiva. Esto puede tintarse un poco subjetivo a la hora de querer resaltar ciertos detalles. Y la idea de esto es adaptarse tanto a audiencias generales como profesionales. Este campo abarca diversas áreas como la botánica, la zoología, la medicina, entre otras. Y no se limita solo a representar elementos, sino también procesos complejos, temporales o relaciones entre diferentes elementos. Para esto se utilizan técnicas que van desde el dibujo tradicional o en papel hasta la ilustración digital y el modelado 3D. Bueno, la importancia de esta radica en varios aspectos clave. Primero que todo, y como mencioné anteriormente, la claridad y la comprensión, ya que ayuda a comunicar conceptos complejos de manera clara y comprensible, al representar visualmente la información. También la precisión y el detalle con las que son realizadas son cruciales para garantizar la exactitud y la fidelidad a la realidad. Las ilustraciones científicas también sirven como registros visuales de descubrimientos, especies, estructuras y procesos. Y son valiosas en el ámbito académico para enseñar y explicar conceptos científicos de manera visualmente atractiva y efectiva. En la divulgación científica ayudan a acercar el conocimiento científico al público general de forma accesible y atractiva. Finalmente, en el campo de la investigación y el desarrollo científico, las ilustraciones son herramientas indispensables ya que ayudan a visualizar hipótesis, experimentos y resultados de manera visualmente coherentes. En resumen, la ilustración científica desempeña un papel fundamental en la comunicación, documentación, educación, divulgación y avance de la ciencia, contribuyendo significativamente al entendimiento y apreciación del mundo natural y científico. En esta sección les contaré de manera resumida la historia de la ilustración científica. Comencemos con la antigüedad, que va desde el Paleolítico hasta el siglo V después de Cristo aproximadamente. Bueno, se han encontrado registros de ilustraciones sobre la naturaleza y los fenómenos naturales que se remontan al Paleolítico. Estos se encuentran en las pinturas rupestres en cuevas, los grabados en piedra, los manuscritos iluminados y los registros visuales de civilizaciones como la egipcia, la mesopotámica y la griega. Estas representaciones tempranas reflejan el interés humano por comprender y documentar el mundo que los rodeaba. Pero claramente no podemos considerar estas como ilustraciones científicas en el sentido moderno. Ahora pasemos al Renacimiento, que va del siglo XV al siglo XVI aproximadamente. Y bueno, como es de esperar, durante el Renacimiento se produjo un gran avance en la ilustración científica, ya que figuras como Leonardo da Vinci realizaron dibujos anatómicos y estudios sobre la naturaleza, sentando las bases para la representación precisa de la realidad, en el arte y en la ciencia. O Andreas Vesalius, quien también contribuyó significativamente con sus ilustraciones anatómicas revolucionarias. Ahora pasemos al siglo XVII. A partir de este siglo, la ilustración botánica continuó desarrollándose y siendo relevante en áreas como la botánica, la zoología y la geología. En esta época se destacan figuras como María Sibylla Merian, una pionera en la ilustración de insectos y plantas, y George Kearsley Shaw, conocido por sus ilustraciones zoológicas. Acercándonos un poco más a la actualidad, en el siglo XIX, con el desarrollo de la impresión en masa y el auge de la exploración científica, la ilustración científica experimentó un gran impulso. El señor John James Audubon es un ejemplo destacado, ya que es famoso por sus detalladas ilustraciones de aves. También en este siglo se destacaron ilustradores como Ernst Haeckel, conocido por sus representaciones de organismos marinos. En el siglo XX, con el avance de la tecnología, surgieron nuevas técnicas y herramientas para la ilustración científica. La fotografía se convirtió en un recurso complementario y posteriormente la ilustración digital y el modelado 3D ampliaron las posibilidades creativas y de representación. Hoy en día, en el siglo XXI, la ilustración científica continúa evolucionando con el uso de tecnologías digitales avanzadas y sigue desempeñando un papel crucial en la comunicación y divulgación del conocimiento científico en diversas disciplinas. Ahora hablaremos de los principales tipos de ilustración científica. La ilustración botánica. La botánica es la ciencia que estudia las plantas, incluyendo su clasificación, estructura, función, distribución y relaciones evolutivas. Teniendo en cuenta lo anterior, la ilustración botánica es una disciplina artística y científica que se enfoca en la representación visual de plantas, flores, frutas, semillas y otros elementos botánicos. Tiene una larga historia que se remonta a las civilizaciones antiguas, donde las ilustraciones eran utilizadas con propósitos medicinales,
alimenticios y ornamentales. Las ilustraciones botánicas son detalladas y precisas, mostrando características específicas como hojas, flores, frutos y raíces, de manera que faciliten la identificación de las especies. Ejemplos notables de la ilustración botánica incluyen las obras de María Sibila Merian, a quien mencioné anteriormente, famosa por sus estudios de insectos y plantas tropicales. Otro ejemplo notable es Pierre-Joseph Reduté, reconocido por sus exquisitas ilustraciones de rosas y lirios. Ilustración zoológica. La zoología es la ciencia que se encarga del estudio de los animales, abarcando aspectos como su anatomía, fisiología, comportamiento, ecología y evolución. Así que la ilustración zoológica se centra en la representación visual de animales, incluyendo mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e invertebrados. Desde tiempos antiguos, las civilizaciones han creado ilustraciones de animales, por razones tanto prácticas como educativas y estéticas. Las ilustraciones zoológicas, al igual que las botánicas, son detalladas y realistas, capturando la anatomía, el comportamiento y los hábitats de las especies representadas. Figuras anteriormente mencionadas como John James Audubon, conocido por sus ilustraciones de aves en la obra The Birds of America, y Ernst Haeckel, quien ilustró muchas especies marinas en su obra Art Forms in Nature. Son ejemplos destacados de la ilustración zoológica. Ilustración anatómica. La anatomía es la ciencia que se dedica al estudio de la estructura interna de los organismos, especialmente del cuerpo humano, en el caso de la anatomía humana. La ilustración anatómica es el arte de representar visualmente la anatomía humana o animal con precisión y detalle. Esta tiene una historia que se remonta a la antigua Grecia, donde se realizaron dibujos y esculturas anatómicas con propósitos educativos y médicos. Las ilustraciones anatómicas son esencialmente para el estudio y la enseñanza de la anatomía, mostrando estructuras como músculo, hueso, órganos internos y sistemas corporales de manera clara y comprensible. Ejemplos notables incluyen ilustraciones anatómicas de Andreas Vesalius en el siglo XVI y las modernas representaciones digitales en 3D utilizadas en la educación médica y la investigación científica. Ilustración geológica. La geología es la ciencia que estudia la composición, estructura, historia y procesos que actúan sobre la Tierra, incluyendo la formación de rocas, minerales, relieve y fenómenos geológicos. La ilustración geológica se enfoca en la representación visual de características geológicas como rocas, minerales, formaciones geológicas, paisajes y fenómenos naturales relacionados con la Tierra. Tiene una historia que se entrelaza con el desarrollo de la geología como ciencia, donde las ilustraciones han sido utilizadas para documentar y comprender la historia geológica y evolución del planeta. Las ilustraciones geológicas también son detalladas y precisas, mostrando la composición, estructura y distribución de los elementos geológicos en mapas, perfiles y diagramas. Ejemplos notables incluyen los mapas geológicos detallados creados por los geólogos Charles Lyell y William Smith en el siglo XIX. Ilustración astronómica. La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los objetos celestes y los fenómenos que ocurren en el espacio exterior, como planetas, estrellas, galaxias, nebulosas y agujeros negros. La ilustración astronómica se dedica a representar visualmente objetos celestes como planetas, estrellas, galaxias, cometas, nebulosas y otros fenómenos astronómicos. Esta tiene una larga historia que también se remonta a las civilizaciones antiguas, donde se realizaron observaciones y dibujos de cuerpos celestes, con propósitos astrológicos, pero también científicos. Las ilustraciones astronómicas muestran detalles como la forma, el color, la composición y la posición de los objetos en el espacio. Ejemplos notables incluyen las ilustraciones de Johannes Hevelius y Galileo Galilei en el Renacimiento. Ilustración arqueológica. La arqueología es la ciencia que se dedica al estudio de la historia y la cultura a través del análisis de restos materiales y evidencias arqueológicas, incluyendo artefactos, estructuras, sitios y ruinas antiguas. Teniendo en cuenta lo anterior, la ilustración arqueológica se enfoca en la representación visual de objetos, sitios, estructuras y artefactos arqueológicos, así como reconstrucciones de antiguas civilizaciones y culturas. Esta tiene una historia que se remonta a las primeras exploraciones arqueológicas, donde dibujos y grabados fueron utilizados para documentar descubrimientos y ruinas antiguas. Las ilustraciones arqueológicas también son detalladas y basadas en evidencia, mostrando la apariencia y el contexto histórico de los objetos y los sitios arqueológicos. Ejemplos notables incluyen las ilustraciones de Pompeya y Herculano en el siglo XVIII, así como las reconstrucciones digitales de ciudades antiguas y monumentos históricos que se hace en la actualidad. Actualmente contamos con 3 técnicas principales utilizadas para realizar ilustraciones científicas. La primera es el dibujo a mano. Esta es quizá la más utilizada y personalmente mi favorita,
El dibujo a mano es una técnica tradicional en la que los ilustradores utilizan lápices, lapiceros, tinta y papel para crear sus ilustraciones. Ellos pueden emplear técnicas como el trazo a lápiz, la tinta china, que lo utilizan mucho en las ilustraciones botánicas, pero también utilizan la acuarela y el guaché para dar vida a sus ilustraciones. Esta técnica es tan importante ya que permite un control preciso de los detalles y la textura en la ilustración. Además, los ilustradores pueden agregar sombreados, gradientes y efectos que resalten las características de los elementos representados. La ilustración digital. Esta se realiza utilizando diversos software y herramientas digitales como tabletas gráficas, tablets y programas de diseño como Adobe Illustrator, Photoshop o Procreate. Los ilustradores crean sus obras utilizando herramientas digitales como dibujo, pintura y edición. Esta técnica ofrece flexibilidad y posibilidades creativas amplias. Permite trabajar con capas, ajustar los colores, hacer correcciones rápidas y también se tiene la posibilidad de trabajar en alta resolución para las impresiones de alta calidad. Modelado 3D. Este implica la creación de modelos tridimensionales utilizando softwares como Blender, Autodesk Maya o ZBrush. En este caso, los ilustradores pueden crear modelos realistas de objetos, estructuras o seres vivos y luego renderizarlas en imágenes 2D. Esta técnica es ideal para representar objetos complejos, procesos y relaciones espaciales, ya que permite visualizar los objetos desde diferentes ángulos, aplicar texturas detalladas y crear representaciones realistas o estilizadas según sea necesario. Finalmente, hablaremos un poco más sobre la vida y obra de los ilustradores que mencioné anteriormente, y también agregaré un ilustrador botánico muy importante para la historia de Colombia y de España. Comencemos con Leonardo da Vinci. Este vivió de 1452 a 1519. Y fue un polímata del Renacimiento italiano, quien destacó en campos como la pintura, la escultura, la arquitectura, la anatomía, la ingeniería y las ciencias naturales. Su curiosidad insaciable lo llevó a estudiar a fondo la anatomía humana, realizando numerosos dibujos y disecciones que reflejaban una precisión y detalle sin igual para su época. Entre sus obras de ilustración científica más importantes se encuentra El hombre de Vitruvio, en la cual realiza un estudio sobre las proporciones del cuerpo humano y combina arte y ciencia de manera magistral. Andreas Vesalius vivió entre 1514 y 1564. Este fue un anatomista y médico belga cuya obra De Humani Corporis Fabrica revolucionó el estudio de la anatomía humana en el Renacimiento. Sus ilustraciones anatómicas detalladas, realizadas con precisión y basadas en disecciones directas, representan un hito en la comprensión de la estructura del cuerpo humano. Entre sus obras de ilustración científica más importantes se destacan los grabados De Humani Corporis Fabrica, que muestran con gran realismo los órganos, músculos y huesos del cuerpo humano. Maria Sibylla Merian. Esta mujer vivió entre 1647 y 1717. Ella fue una ilustradora botánica y entomóloga alemana, cuya obra se centró en la observación y representación de plantas e insectos. Su obra más importante es Metamorfosis de los insectos de Surinam, donde realizó ilustraciones detalladas y precisas de la vida de los insectos tropicales, destacando tanto sus características físicas como sus ciclos de vida y comportamientos. George Kearsley Shaw fue un botánico y zoólogo inglés que vivió entre 1751 y 1813. Él es conocido por sus trabajos en ilustraciones de la naturaleza, en The Naturalist Miscellany, una obra que contiene una gran variedad de ilustraciones tanto de plantas como de animales, mostrando la diversidad y belleza de la vida natural. John James Audubon vivió entre 1785 y 1851 y fue un naturalista, ornitólogo e ilustrador franco-estadounidense, conocido por su obra maestra The Birds of America. Este libro contiene 435 ilustraciones de aves, detalladas y realistas. Estas fueron pintadas a mano con una gran precisión, lo que lo convierte en un referente en la ornitología y en la ilustración científica. Ernst Haeckel. Este hombre vivió entre 1834 y 1919. Fue un biólogo, filósofo y artista alemán, cuya obra en la ilustración científica se centró en la representación de organismos marinos. Su obra más destacada es Kunstformen der Natur, o Arte en la Naturaleza, donde combina arte y ciencia al representar de manera detallada y artística diversas especies marinas, mostrando su belleza y complejidad. Pierre-Joseph Redoute vivió entre 1759 y 1840 y fue un ilustrador botánico francés reconocido por sus exquisitas representaciones de flores. Su obra más conocida es Les Liliaceae, donde muestra con gran precisión y belleza las características de diferentes especies, principalmente de lirios y otras flores.
destacando por su habilidad de capturar la esencia y la delicadeza de la naturaleza. Charles Lyell. Este fue un geólogo británico quien vivió entre 1797 y 1875, cuya obra Principios de Geología tuvo un impacto significativo en el campo de la geología. Si bien no fue principalmente un ilustrador, sus ideas y teorías sobre la geología influyeron en la representación y comprensión de la historia geológica de la Tierra. William Smith. También fue un geólogo inglés que vivió entre 1769 y 1839. Este es conocido como el padre de la estratigrafía. Su obra más importante es el mapa geológico de Inglaterra, Gales y parte de Escocia, el cual utiliza colores y símbolos para representar capas geológicas. Este fue fundamental en el desarrollo de la geología moderna, aunque no excluye ilustraciones científicas en el sentido estricto. Ahora les hablaré de José Celestino Mutis, quien vivió entre 1732 y 1808. Fue un botánico, médico y matemático español y colombiano, cuya obra en ilustración botánica fue destacada. Su obra más importante es La Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, que contiene numerosas ilustraciones detalladas de especies de América Latina, mostrando una gran precisión y belleza en la representación de la flora de la región. Johannes Hevelius vivió entre 1611 y 1687 y fue un astrónomo y selenógrafo polaco-alemán, conocido por sus observaciones detalladas de la Luna y la creación de mapas lunares. Utilizando telescopios de su propia construcción, Hevelius realizó observaciones meticulosas que plasmó en su obra Selenografía, publicada en 1647. En esta obra, Hevelius representó mapas lunares detallados y meticulosos, así como ilustraciones de las fases y características de la Luna, contribuyendo significativamente al conocimiento astronómico de su época. Finalmente, tenemos a Galileo Galilei. Este hombre vivió entre 1564 y 1642 y fue un astrónomo, físico e ingeniero italiano cuyas observaciones revolucionaron la astronomía y la física moderna. Aunque no fue principalmente un ilustrador, sus descubrimientos astronómicos fueron documentados y representados en sus obras, como Siderus Nuncius o El Mensajero Estrellado, publicado en 1610. Donde Galileo describe observaciones de las lunas de Júpiter y otras características astronómicas. Además, Galileo realizó ilustraciones de manchas solares y fases de Venus en sus observaciones. Esto fue crucial para comprender la estructura del sistema solar. Y bueno, cabe destacar que si bien Galileo Galilei no fue un ilustrador en el sentido estricto, sus ilustraciones astronómicas y representaciones visuales de fenómenos celestes tuvieron un impacto significativo en el avance de la astronomía y la ilustración científica en su época. Bueno, y con esto concluimos este video. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido tanto como yo. Antes de irte, no olvides darle me gusta, suscribirte, comentar y compartir. Recuerda que si te gustan videos más cortos y dinámicos, puedes pasarte por la sección de Shorts. Nos vemos en el próximo video.